Todas y todos, les agradecemos mucho estar aquí. Yo creo que sobre todo agradecemos no haber abierto este evento al público porque no hubiéramos cabido, pero les agradecemos además después de la larga jornada que tuvimos casi todas y todos hoy por la mañana, muy enriquecedora, poder estar acá en un evento que no solo es cultural. Yo quiero decir acá que él nos había recomendado ya hace un tiempo, eso no lo sabes, Juan, pero Manolo Arango nos había recomendado que te invitáramos porque también formas parte de la Fundación de las Letras Mexicanas. Y las fundaciones y las organizaciones civiles hacen de todo, incluso promover personas como, bueno, a muchas escritoras mexicanas, entre los que está ahora ya no como un promovido, sino como un promotor, Juan Villoro. Además, me parece que cuando hablamos de colaboración y hablamos de esta cuestión con la que empezó Otto Scharmer, el tema es en principio personal y en principio de colectivos pequeños, decía él, la expresión que puso en la pantalla era estupenda, pero interpersonal, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que va a hablar Juan y Gaby Barkentin, ahorita les presento, porque el libro de Juan, no lo voy a spoiler, pero habla de la relación de él con su papá, de cómo empieza también ahí la colaboración en esta relación primigenia que es la paternidad y la filialidad. Bueno, aquí les presento primero a Gabriela Barkentin, que no necesito presentarla, pero la han escuchado todos y todas en México. Si no la escuchan todas las mañanas, escúchenla todas las mañanas, están perdiéndose. Si escuchan a Ciro Gómez Leiva, están perdiendo el tiempo, la verdad. No estoy Bueno, y Gaby además se incorpora el mes próximo como miembro del Consejo Consultivo de CEMEFI, lo cual te agradecemos muchísimo. Y bueno, Juan Villoro no necesita presentación, pero voy a decir algo, te voy a repetir algo que me decía mi hijo José Alberto, que estudió filosofía y entonces leyó toda la obra de su papá, de Luis Villoro, un gran filósofo, y luego le encanta cómo escribe Juan, entonces luego leyó todos los libros de Juan y decía que no hay en México ningún par de padre e hijo que en distintas disciplinas se haya sido tan reconocido, que hayan madurado tanto en sus profesiones. Entonces, bueno, yo creo que la autopresentación la harás ahora que hablen del libro y te dejo la palabra, Gaby. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes, pero no te me escapas tan rápido, Ricardo Bucio, porque a mí sí me da curiosidad. Yo el libro de Juan lo he leído, a Juan lo conozco hace mucho tiempo, tengo un podcast, además que hice una conversación muy rica con Juan hace algún tiempo. También, por cierto, sé que por aquí anda Bernardo Toro, con quien también tuve una conversación muy rica en el podcast que tengo para El País, pero uno de ellos lo tuve con Juan. Y a mí se me dio un poquito la pregunta de ¿por qué se te ocurrió que esta conversación, o por qué se les ocurrió que esta conversación tenía que ver con este encuentro tan importante cuando hablamos de filantropía, de nuevas preguntas sobre la sociedad y sobre cómo somos seres humanos? Bueno, hay una parte, sí, como saben, Gaby se dedica a entrevistar. Entonces, aunque él tenga la palabra, se dedica a darla. Bueno, hay una parte que tiene que ver con que a partir del año pasado, me parece, no sé si está Tamara por ahí, Tamara que organiza aquí todas las actividades de la casa, ahí está. A partir del año pasado comenzamos a hacer presentaciones de libros y lo primero que se nos ocurrió, también por todo lo que nos había platicado Manolo Arango, es invitar a Juan Villoro. Lo platiqué con José Ángel Fernández, nuestro notario de la Sociedad Civil Mexicana, que es muy amigo de Juan, y entonces me dijo, vamos a conseguirlo. Nos tardamos 1 año y 3 meses, no por culpa de Juan, sino por culpa de nuestras malas formas de organización. Pero ahora que vimos que en realidad el tema que estamos tratando de relevar en este encuentro es cómo hacemos para colaborar, que la colaboración nos sirva para incluir, nos sirva para cuidarnos mutuamente, para sostener al planeta y que nos sirva también para participar, para ser
de una forma corresponsable la construcción de una sociedad democrática. Y eso es lo que se aprende en realidad en una relación de paternidad sana, ¿no? La inclusión, el cuidado y la participación en la vida. Entonces creo que estaba realmente como anillo al dedo. Muchas gracias. Gracias, ya no te voy a hacer otra pregunta. Ahora a ver la entrevista, no, ya no Juan, te voy a por hacer favor. Pero no te vayas porque no es cierto. No te vayas porque te quiero hacer otras 3 preguntas. No es cierto. No, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y por supuesto a Ricardo Bucio, a Semefi por invitarme a esta conversación. Mañana también estaremos en alguna otra conversación y además a algunos de ustedes los he invitado a que puedan estar en mi programa de radio mañana y pasado mañana para darle toda la salida posible a este encuentro. Y gracias, querido Juan, pues por estar aquí, obviamente, y por estar, digamos, como en esta conversación. Y yo diría, porque si ustedes todavía no han leído el libro, que está a la venta allá afuera, pero quienes ya lo han leído también, creo que lo que tiene el libro y que conecta mucho con lo que estamos aquí pensando en este encuentro, tiene que ver con la empatía y sobre todo meternos, digamos, a sentimientos que tal vez no habíamos explorado. Pero antes que nada, Juan, posiblemente para muchos que tal vez no han leído el libro o que apenas están llegando, sería interesante contarles un poco cómo llegamos a este libro y tal vez un poco también presentarte tú mismo, Juan. Sí, gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias a Ricardo Bucio por la invitación. Por supuesto, a José Ángel Fernández, con quien he participado en varias actividades, todas ellas filantrópicas, pro niños, distintas actividades que él ha hecho también desde el Frente de los Notarios de México. Manolo Arango, una figura que nos inspira a todos nosotros, entonces siempre es una gran responsabilidad cuando él te recomienda, pues poder estar a la altura de las expectativas que él mismo genera. Y luego el gusto de estar con Gaby, que ya muy amablemente había hecho un magnífico podcast sobre este libro, y entonces, bueno, lo conoce perfectamente y es alguien extraordinaria para el diálogo. Entonces, pues yo me siento realmente muy bien, feliz de conocer estas maravillosas instituciones, estas instalaciones que me han encantado. Entonces, pues qué gusto. Bueno, paso un poco a lo que tú me decías. Efectivamente, es un libro sobre mi padre y todos nosotros tenemos una relación con los seres más próximos, que son las que más definen nuestra vida. El tema del padre es un tema que atraviesa la literatura desde los griegos hasta nuestros días. La novela más conocida de México es Pedro Páramo, que es la búsqueda de un padre. Entonces es un tema eterno, pero cada padre es diferente y cada oportunidad de hablar de él es distinta. ¿Y por qué hablar de un padre como el mío? ¿O por qué me dedico yo, siendo escritor, de pronto a concentrarme en un libro acerca de mi padre? Una de las cosas interesantes de la literatura es que cuando terminas un libro tienes que buscar alguna explicación para decir por qué lo hiciste, ¿no? Y crear una especie de teoría como si desde el principio hubieras tenido tú esa idea y en realidad tú llegaste como un sonámbulo al resultado, por supuesto después de hacer ensayos y errores, pero ya a la distancia y con cierta perspectiva, yo puedo pensar que lo que a mí más me interesaba era descubrir quién era mi padre. La escritura es siempre un proceso de autoconocimiento y entonces uno se descubre a sí mismo a través de la escritura, pero también descubre a los demás. Mi padre, como ya dijo Ricardo, era un hombre que se dedicaba a la filosofía. Era una persona bastante apartada del mundo de las emociones, no era una gente anecdótica, no era nada chismoso, es más, no se enteraba ni siquiera de que estaba en condiciones de contar un chisme. Eso descartaba las anécdotas, ¿no? Y él se concentraba en la historia importante de la humanidad, ¿no? Entonces, si le preguntabas sobre la ilustración, te daba una conferencia. Si le preguntabas quién era su mejor amigo, se ponía nervioso, porque todo lo que tocara los afectos, la elección de qué prefiero esto o lo otro, realmente le costaba trabajo. Entonces era una persona muy reservada y en cierta forma desconocida para mí. Él nació en Barcelona. Su padre murió cuando él era muy niño, a los 9 años, esto en los albores de la Guerra Civil Española. Su madre era de México, entonces la madre decidió regresar a su país y confió la educación de sus hijos a los jesuitas en Bélgica. Entonces mi padre creció en soledad en un internado de jesuitas, su hermano fue jesuita y solo vino a México porque
este internado que estaba en Bélgica se convirtió en un sitio peligroso cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces él llega, digamos, al país de su madre, que él no conoce, siendo un extranjero en este país, y le parece horrible. Le parece un país injusto, violento, desigual, corrupto, y le cuesta mucho trabajo adaptarse a este país. Y entonces va buscando asideros para entrar a este país, y él, que era una persona que nunca contaba anécdotas, me había dicho una cosa de niño, porque yo le preguntaba cómo era tu escuela cuando eras niño, y me dijo, mira, los jesuitas nos dividían en dos bandos, romanos y cartagineses. Las guerras púnicas tenían otra oportunidad en la escuela de los jesuitas, y le pregunté a mi papá, simplemente por preguntar, como quien pregunta, ¿eres del Real Madrid o del Barcelona? ¿No? Es decir, ¿a cuál de los dos bandos perteneces? Y él dijo, yo era cartaginés, por supuesto. Y yo creo, Gaby, que el origen de este libro viene justamente de esas dos palabras, por supuesto. Se me grabaron, aunque no las entendí, ¿por qué la obligación o el deseo de ser cartaginés y no ser romano? Por supuesto que esto también de parte de mi padre me parece que era una explicación retrospectiva, porque posiblemente si él fue cartaginés en la escuela de los jesuitas, esto fue una decisión de los padres que le dijeron, a ti te toca ser cartaginés, y se acabó. Pero él prestigió esto con los años porque él se consideraba cerca de los derrotados de la historia, ¿no? Es decir, él era un cartaginés vocacional. Y yo me pregunté a mí mismo, ya mucho tiempo después, si mi padre fue un cartaginés vocacional, ¿dónde queda hoy en día su Cartago? Obviamente, durante la Guerra Civil Española, pues los cartagineses habían sido los republicanos, y cuando yo empecé a pensar en esto, mi padre estaba muy involucrado con el movimiento zapatista en Chiapas. Se había acercado mucho a las comunidades, a los pueblos originarios, entonces me di cuenta que sus cartagineses eran los zapatistas de Chiapas. Y escribí un primer texto, sin pensar que haría un libro, que se llamaba Mi padre el cartaginés. Ese fue el detonante de una relación totalmente virtual con mi padre, porque un hombre al que yo nunca le pude preguntar cosas secretas de su vida, empecé a tratar de indagarlo a través de pequeñas cosas que me había dicho. Por ejemplo, entender su actitud hacia los vencidos de la historia a través de esta explicación quizá fantástica, pero muy cercana a su sentimiento, de que él había sido cartaginés en la escuela con los jesuitas cuando era niño, ¿no? Entonces, ahí cristalizó una primera crónica, y luego me pregunté, bueno, ¿podré escribir otra? Y surgió otra y otra más, hasta que finalmente fui reuniendo suficientes historias, todas combinando las claves privadas de decisiones públicas, de decisiones sociales, porque él fue básicamente un filósofo social, deseoso de transformar la realidad. Y además, a ver, cuando uno lee el libro de Juan, y me imagino que conocen ustedes la obra de Juan Villoro, que es extraordinaria. Por cierto, si están aquí todo este fin de semana, aprovecho para hacer el promocional de tu obra de teatro. Cuéntanos, ¿es jueves, viernes, sábado y domingo? Jueves, viernes, sábado y domingo tenemos Hotel Nirvana, una obra de teatro en el Centro Nacional de las Artes, con música de Diego Herrera del grupo Caifanes, coreografía, 11 actores en escena. Es un proyecto muy interesante de la Compañía Nacional de Teatro, y vamos a estar, son nuestras últimas 4 funciones de jueves a domingo. Bueno, aprovecho, si están aquí todo el fin de semana o si viven aquí en la Ciudad de México, bueno, pues para que le caigan ahí al teatro, a la obra de Juan Villoro. Pero además, a ver, Luis Villoro, el papá de Juan, fue una persona pública, es una persona que nos importó a muchos, es una persona que guió mucho del pensamiento de lo que es este país y de lo que es la relación, digamos, con los otros y con la otredad. Y no es lo mismo si yo, por ejemplo, que ahora estoy viviendo la etapa, digamos, como muy adulta de mis padres y lo que significa enfrentarte a la decadencia física y una muerte pues previsible, digamos, de mis padres, pero mis padres son muy, muy particulares, muy privados, porque ninguno de ellos tenía o tuvo una faceta pública. En el caso del papá de Juan, de Luis Villoro, pues Luis fue una persona a la que leímos, una persona a la que respetamos profundamente y una persona que nos marcó un horizonte axiológico muy importante. Entonces, cuando lee uno el libro de Juan, está leyendo, sí, un diálogo muy personal de una persona que además ya se fue, porque escribe ese libro
cuando tu papá ya no está en esta tierra, es decir, un diálogo con alguien que ya se fue, una especie como de reencuentro con una persona que se fue y con quien no tuviste todos los diálogos que quisiste, pero te imaginaste otros y pudiste tener algunos. Y a la vez, quienes estamos leyendo el libro, estamos leyendo la conversación imaginada con un personaje tan importante como fue Luis Villoro para el pensamiento, yo diría que no solo para México, sino en general para el mundo hispanoparlante. Y te diría, Juan, ahorita que mencionabas el tema de los zapatistas, se cumplieron apenas 30 años ahora en enero, el 1 de enero de este año se cumplen 30 años de la irrupción pública del zapatismo, el zapatismo que evidentemente existía desde tiempo atrás, pero que se presenta de manera pública hace 30 años y que descoloca completamente el momento que se estaba viviendo en México, ¿no? Un México que estaba enamorado de su entrada al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, un presidente en ese momento enamorado también de una narrativa de un progreso lineal y prácticamente indestructible desde esa mirada, y de pronto un 1 de enero hay unas personas en el sur de este país que dicen, aquí estamos, irrumpimos en el escenario, y no solamente irrumpimos en el escenario, sino cambiamos radicalmente la narrativa. Tu papá estuvo muy cercano a ellos, como ya lo dijiste, pero tú también has estado muy cercano a ellos, y me gustaría desde esta lectura también una reflexión, Juan, de lo que han significado estos 30 años de ese zapatismo y lo que tu papá te dejó en ti y lo que tú nos puedes dejar a nosotros. No, pues es una pregunta llena de complejidades, riquísima. Qué bueno que la haces. En algún momento, y esto está en el libro, cuando terminaba el siglo XX, hubo una de esas reuniones familiares en las que nos reunimos los hermanos. Yo tengo 3 hermanos. Nos reunimos con mi padre a un almuerzo, y llegó el momento en que inevitablemente ya nadie tenía nada que decir y nos estábamos aburriendo muchísimo, ¿no? Esas cosas que pasan entre las familias, de qué gusto verte a ti, mis hermanos, ninguno vive en la Ciudad de México, todos al principio tenían muchas cosas que contar y ya todo parecía haber terminado a nivel de la conversación que teníamos. Y entonces a mí se me ocurrió, para hacer conversación, decir, ¿por qué no pensamos en cuál fue la figura más relevante del siglo XX? Y eso conviene decirlo en este foro por la respuesta que dio mi padre, no por la pregunta que yo hice, sino por la respuesta que él dio. Y entonces mi padre, que era filósofo, dice, pero ¿por qué habríamos nosotros de pensar en una persona para el siglo XX? Le digo, no, bueno, porque imaginemos que hacemos una revista. ¿Qué clase de revista sería esa? ¿No? Entonces, no, pues mira, una revista de tema general, pero ¿por qué habríamos nosotros de hacer una revista de tema general? Le digo, papá, lo que pasa es que ya no tenemos de qué hablar, ¿no? Entonces aceptó el juego. Pero como era filósofo, lo aceptó sumamente en serio. Yo creo que lo único más parecido a un filósofo es un niño jugando. Porque cuando un niño juega con un nivel de seriedad y de concentración como un filósofo cuando está pensando, ¿no? Entonces mi padre entra en un rapto de pensamiento profundo y en lo que él contestaba, mi hermano, que es físico, dijo, no, sin duda el hombre del siglo es Albert Einstein, ¿no? No hay otro. Yo, para provocar, dije, no, pues John Lennon por la contracultura, una figura pop, paz y amor, etcétera, ¿no? Y mi padre dijo, se equivocan. Dice, esa no es la figura del siglo. Y nosotros pensamos que iba a decir alguien de su profesión, un filósofo. Y él dijo, no, dice, la figura más importante que ha dado el siglo XX es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi porque es la única demostración fehaciente de que se puede hacer política con ética y se puede hacer política sin interés propio y puede ser la política una forma del altruismo, ¿no? Y él logró derrotar un imperio, entonces contó la famosa caminata, ¿no?, a Dandi, la ciudad de la India, una caminata larguísima en donde inició su lucha Mahatma Gandhi contra el impuesto a la sal. Por supuesto, el Imperio Británico consideró que una lucha que peleaba por algo tan escaso, tan poquito, tan modesto como la sal, pues no tendría futuro. Y él tomó un puñado de sal al terminar la caminata y dijo, con este puñado de sal estoy sacudiendo los cimientos del Imperio Británico, ¿no? Entonces ahí él, digamos, habló después de la importancia de hacer una gestión pública sin beneficio propio y de lo difícil que era mantener una actitud política continua asociada a la ética y asociada a una política altruista. Entonces, bueno,
Gandhi, por supuesto, es una figura descomunal, pero esto habla también del interés que él tuvo en el zapatismo. Él empezó su trayectoria cuando, como les dije, llegó a México y se decepcionó terriblemente. Y como tanta gente que se decepciona, pero que busca resolver un enigma, él dijo, debe haber algo fascinante en este país que no estoy captando. Y entonces empezó a estudiar la historia de México y se enamoró de el legado prehispánico. Le pareció que era un mundo fascinante, y el primer libro que él escribió, que es un libro de filosofía de la historia, es sobre los primeros intérpretes de los indios. Es un libro no sobre los indios, sino sobre los indigenistas, los frailes ilustrados, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún, los primeros antropólogos, Manuel Gamio, etcétera. Entonces él escribe de ellos e inicia su trayectoria estudiando a los estudiosos de los indios. Y a partir de 1994, como bien dice Gaby, el levantamiento zapatista le da la oportunidad de acercarse también a las comunidades indígenas y de convertirse tardíamente él mismo en una figura parecida a Fray Bartolomé de las Casas, es decir, en alguien que está cerca de los otros, de los diferentes, que tienen otra cultura, y trata de educarse en ellos, de aprender de ellos, y entonces se acerca muchísimo a las comunidades, escribe libros sobre el poder y el valor. Ese es un libro que tiene que ver con la ética. Entonces, el zapatismo le dio esa oportunidad, porque además las demandas zapatistas de hay que mandar obedeciendo, ¿no? Es romper con la autoridad, es decir, quien recibe un cargo de responsabilidad, ese cargo es una carga, no es un privilegio, ni puede ejercerlo como tal, ¿no? La importancia de la democracia directa, la necesidad de crear consensos en vez de votaciones, porque las votaciones dividen, dejan insatisfechos a unos, los consensos unen, ¿no? Entonces todas estas prácticas de las comunidades le fueron pareciendo cada vez más interesantes y se acercó a ellos, y las proclamas zapatistas de para nosotros nada, ayúdenos a desaparecer, ayúdenos a no ser posibles, es decir, todo esto que a él le pareció tan cercano a esa admiración que tenía por Gandhi. Después de haber pasado por el marxismo, de haber fundado aquí un partido político que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, de haber estado en las Juventudes Socialistas, en el movimiento estudiantil del 68, es decir, de haber estado en toda una franja de movimientos sociales, desemboca en este interés de llevar la ética a la práctica, ¿no? Y de entender que el mayor heroísmo es la transformación de la vida diaria. O sea, que no, y ahí sí, él se acordaba, por supuesto, del famoso epitafio de Marx, ¿no? Que dice, los filósofos no han hecho sino interpretar al mundo, el mundo de distintos modos, lo que hace falta es transformarlo, o sea, cambiar el mundo, ¿no? Esta idea de transformación le pareció que en la práctica se podía hacer a través de pues, este acercamiento a las comunidades indígenas, y también un aprendizaje para nosotros, porque ellos tienen muchas prácticas, por ejemplo, de ecología profundamente modernas, muy necesarias para un mundo que se está destruyendo con el ecocidio. Tienen una serie de prácticas comunitarias que nosotros no tenemos en una sociedad más individualista que colectivista, ¿no? Entonces todo esto también trató de hacer transposiciones a lo que nosotros en la vida en común aquí en el mundo urbano podíamos hacer, con una cierta inspiración de lo que él había estado aprendiendo en las comunidades. Pero fíjate, ahorita decías, Juan, y ahorita en un ratito más abro, por supuesto, a que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, más que bienvenido. Pero ahorita que te escuchaba, Juan, y pienso en esta figura o en este accionar de alguien que traduce, ¿no? O sea, alguien que tiende puentes de alguna manera. Es decir, alguien a quien le importa tal vez más la mirada de cómo traduces o cómo conectas, que al final es un acto profundo de comunicación. Tal vez no el acto comunicativo habermasiano que implicaba como un asunto muy racional, sino sí entrar más en un acto comunicativo muy amoroso de poderte colocar en la mirada del otro sin negar o sin desconocer que tú tienes tu propia mirada. Y me parece que tú has hecho eso también a lo largo de tu vida, y sin lugar a dudas tu papá también lo hizo, y muchos y todos los que están aquí presentes en este encuentro pues tienen un papel importante de decir cómo me coloco o cómo veo al otro desde su mirada, sabiendo que nunca dejo la mía. Es decir, la verdad es que es un absurdo pensar que yo me borro para estar en los zapatos del otro o de la otra,
pero lo que sí puedo yo es reconocer desde un amor muy profundo la necesidad de mirar la vida desde otros ojos, sabiendo que los míos nunca van a desaparecer en esa mirada. Me parece que tu papá lo hizo y tú lo has hecho también, y creo que es algo, Juan, que hoy nos hace mucha falta tener otra vez enfrente. Es decir, ¿cómo podemos celebrar desde el amor hacia la otra mirada también dónde estamos parados nosotros? Es decir, el no borrarnos, porque de repente pareciera, sobre todo en los últimos años, que habría una tendencia de bórrate para solo darle espacio al otro o a la otra. Y aquí creo que hay una profunda reflexión de yo también, mi mirada también importa, aunque yo tenga que reconocer los límites de mi mirada. Y creo que tu papá se metió mucho en eso y tú evidentemente también, Juan. Sí, eso es muy interesante porque durante un tiempo, en los años 60, 70, te acordarás, Gaby, estuvo muy de moda por parte de ciertos antropólogos, etcétera, de dirigirse a las comunidades indígenas a darles voz, ¿no? Que era algo genuinamente positivo en el sentido de que los que no han sido escuchados, que sean escuchados a través de mí. Entonces yo de alguna manera me borro, pero me convierto yo en su sustituto, ¿no? Es una especie de ventriloquía cultural. Y yo creo que más provechoso es el encuentro con el otro, en donde se mantienen las categorías de que lo distinto está junto. Eso es interesantísimo. La antropóloga Silvia Marcos acaba de publicar un libro justamente sobre el feminismo en las comunidades zapatistas. Y sabemos que afortunadamente hay muchos feminismos, hay muchas maneras de entender este tema, que es por supuesto un tema muy necesario. Y una de las ideas principales de las comunidades que se basa en el sentido de la dualidad, porque la dualidad es inherente a la mentalidad prehispánica. O sea, todo el sentido de día, noche, hombre, mujer, cielo, tierra, toda dualidad, muerte, vida, es permanente en el mundo prehispánico, la dualidad. Y entonces la idea de igualdad que están proponiendo las mujeres zapatistas o las mujeres indígenas de Chiapas es somos iguales porque somos diferentes, lo cual parece una contradicción, ¿verdad? Porque uno debería decir somos iguales pues porque nos parecemos. No, el chiste es porque somos diferentes nos necesitamos. O sea, hombre, mujer, nos necesitamos, pero en un equilibrio. Entonces, la categoría no es bórrate tú o me borro yo, sino en el equilibrio y en la armonía. Tú que eres distinta a mí, nos complementamos, nos necesitamos. Entonces, una idea me parece que muy profunda de entendimiento del otro sin cancelación de lo propio. Y esa es también un poco la idea de cómo podemos nosotros acercarnos a las comunidades sin decir, yo de pronto me vuelvo un indígena express, ¿no? Que lo vemos también. Digo, yo tengo amigos que ya están 3 días en la sierra y regresan disfrazados y sí, te hablan de otra manera, ¿no? Y eso pues también tiene, digamos, esta sustitución de lo indígena, ¿no? Tiene también de pronto algo muy atractivo y exitoso, pero lo importante es no perder tu propia conciencia, ¿no? Yo tuve una experiencia que, bueno, cuento, es como un paréntesis, pero que tiene que ver con lo que dice Gaby del encuentro con el otro y de los malentendidos que muchas veces ocurren. Yo trabajaba en Berlín Oriental y tenía que promover arte mexicano y me llegaron unas gráficas geométricas en colores básicos muy interesantes de Sebastián, ¿no? Que hoy en día es muy conocido por sus esculturas monumentales que están en todas las ciudades de manera bastante polémica, creo yo, para los habitantes, pero en aquella época era básicamente un pintor geométrico y sus serigrafías así lo presentaban. Entonces fui a la galería y ahí surgió esta pregunta que muchas veces surge en las comunidades europeas o de Estados Unidos, que es, estas serigrafías están muy bien, pero me recuerdan a la escuela Bauhaus. Me dijeron, ¿qué tienen de mexicanas? ¿No? ¿Qué tienen de mexicanas? Y yo, como estaba desesperado para que se presentara la exposición, les dije, no, pero es que ustedes no han entendido. Todo lo que ustedes ven es simbólico. ¿Cómo que es simbólico? Sí, ustedes ven un triángulo aquí, sí. Bueno, es la entrada a una pirámide maya, porque el arco triangular maya te lleva al inframundo y atrás está Xibalbá,
que es el mundo de los muertos. Ven ustedes que hay dos colores. El color de abajo es el inframundo, el color de arriba, ¿no? Y entonces yo decía, y ven aquí, estos son cuatro colores y son las direcciones del cielo, ¿no? Según la cosmogonía maya. Me dijeron, es que no son 4 colores, son 5. Ah, es que el quinto color es el centro, ¿no? Entonces, les fui diciendo esas charlatanadas y de pronto Sebastián les pareció una especie de indio geométrico y les pareció fabuloso y pusieron la exposición. Y yo tuve que escribir un texto esotérico, ¿no? Para demostrar que eso era, digamos, indigenismo de exportación, ¿no? Lo menciono porque se dan muchas veces estos malentendidos, ¿no? De que tú tienes que tener denominación de origen de lo que eres. Y muchas veces hay una cancelación de lo propio para decir, yo me uno al mundo indígena, renuncio a mi vida occidental y soy uno con ellos. Y yo creo que lo más fecundo y lo que ellos también esperan más es esto. La última reunión que yo tuve con representantes zapatistas después del aniversario del 1 de enero de este año, fue una reunión hace como mes y medio. Y ellos, a un grupo de amigos que somos simpatizantes, llegaron, me dice, miren, lo único que queremos saber es que nos cuenten cosas de sus mundos. Y lo dijeron así en plural. Cuéntenos de sus mundos, queremos actualizarnos en lo que ustedes hacen, cómo ven las cosas, ¿no? Y entonces, claro, todos nos dimos a la tarea de tratar de contar algo que muchas veces se nos ocurrió ahí porque no habíamos tenido esa necesidad, pero me parece muy fecunda esta relación de otredad, pero sin perder la identidad propia. Ahorita que decías eso, el fin de semana antepasado estuve en la Sierra Mije, en Oaxaca, porque se casó una muy querida amiga de muchos de nosotros, que es Yasna Aguilar. Y entonces, bueno, pues fue una boda de esas bodas que duran muchísimas horas, muchísimos días, muchísimo tiempo, muchísimo todo. O sea, todo es así como de muchísimo. Y hay un momento de la boda en donde pues, hay bailes, hay como todo un programa, porque no estaban diciendo, ahorita pasa esto, luego pasa esto, luego pasa esto, y luego pasa esto, y luego sigue pasando esto. Y luego los que ya comieron, párense para que coman los que siguen. Y yo decía, pero si yo no me quiero parar, bueno, me voy a parar para que coman los que siguen. En fin, y fuimos como con toda la boda y de repente en la tarde empezó una especie como de popurrí, de música regional de la zona y pues la gente empezó a bailar y yo de repente dije, pues no sé muy bien cómo bailar esto y pues luego bailé pues como se me ocurrió bailar y entonces una persona con la que iba y mi pareja también me dijo, es que estás bailando como bávara. Y yo decía, bueno, pues igual y los bávaros y los mijes tienen alguna conexión que no habíamos entendido y que se da a través del baile ridículo que me acabo de aventar, porque no tenía yo la más pálida idea de lo que estaba haciendo, pero que tiene que ver también con el sentirte un poco más a gusto en el espacio en el que estás. Es decir, que tú también tengas como esa posibilidad de expresarte en un espacio en el que estás, que no es tu espacio, obviamente, pero tampoco no es tu espacio. Al final terminamos un poco como hablando y como convergiendo en estos espacios, Juan. Y eso es algo que tú has hecho. Y cuando yo leo, y he leído el libro que escribiste, bueno, he leído La Obra de Juan desde siempre, pero este libro ya en un par de ocasiones, cuando vuelvo a leer tu libro, en esta mirada que tú buscas a través de la mirada también de tu papá, y te lo decía también cuando tuvimos la entrevista en el podcast, te decía, hay algo también de búsqueda de ti mismo, por supuesto. Tu papá ya no está, estás hablando con una persona que se fue, y estás hablando, digamos, desde lo que tú recuerdas, lo que tú piensas y lo que tú también quieres como reconstruir. Y creo que a veces nos hace falta esa parte, es decir, atrevernos a que la mirada a través del que ya se fue o de la que ya se fue, en este caso del que ya se fue, también nos permita mirarnos un poco a nosotros, Juan. Sí, eso es muy cierto. Yo pensé que podría escribir el libro porque ya estaba pensando en él, había escrito varios episodios después de la muerte de mi padre, ¿no? Porque eso ocurrió en el 2014 y dije, este es ya el momento decisivo. Pero yo creo que una de las principales enseñanzas que nos da la pérdida de un ser querido es que la muerte no cierra la puerta. La muerte deja abiertas muchas cosas y la gente se me empezó a acercar para decir, oye, tu papá hizo esto, tu papá hizo lo otro. Me empecé yo a alimentar de muchos recuerdos que otras personas tenían de él y yo dije, no, pues me tengo que esperar porque, y no exagero si digo que los 5 años posteriores a su muerte fueron años en los que él estuvo muy presente en la evocación de los demás. Entonces ahí también me parece que es importante porque yo iba aprendiendo muchas cosas de él y por supuesto de mí mismo. Yo pertenezco a una generación muy distinta. Mi padre fue educado en una época en la que un hombre no debía mostrar sus sentimientos, un hombre no debía llorar ante la adversidad,
yo lo digo en el libro, lo vi llorar 2 veces en la vida, en momentos climáticos y curiosamente vinculados con su propio padre, porque como dije antes, su padre murió en Barcelona, víctima de una operación mal hecha. Él mismo era médico en el Hospital Sant Pau en Barcelona y sin embargo tuvo un diagnóstico falso, lo operaron mal, murió y entonces mi padre me llevó a mí a Barcelona a los 12 años y me llevó a la tumba de su padre. Me llevó a la tumba y ahí él se conmovió porque dijo, pues el padre que nunca conocí, ahora estoy ante sus restos junto a mi hijo, ¿no? Y lloró un poquito y como él no estaba acostumbrado a llorar, no sabía cómo secarse las lágrimas. A mí me impresionó mucho que se las secó como con el dorso de la mano, porque era algo inusual en él, era una reacción inusual, ¿no? Y la siguiente vez que él se conmovió fue cuando yo cumplí 21 años, me regaló el reloj de su padre. Me lo regaló y fue la única vez que me dio un beso. Y soltó una lágrima y me dio fueron 2 arrebatos emocionales, los 2 vinculados con un padre perdido. Entonces, en su caso, el padre era alguien ausente, alguien que nunca estuvo ahí, ¿no? Y al mismo tiempo él se construyó a sí mismo de acuerdo con los códigos de masculinidad de la época, como alguien que no debía tener fisuras emocionales, que no debía mostrar debilidad, que no debía ser vulnerable, ¿no? Y obviamente esto ha cambiado mucho y hoy en día los hombres pues procuramos tener un contacto emocional diferente, una relación totalmente distinta con las mujeres y por su parte las mujeres pues se dedican profesionalmente a muchísimas cosas y próximamente tendremos una presidenta, gane quien gane. Entonces ha cambiado mucho el mundo y desde esta perspectiva de estos cambios yo quería explorar esa figura de mi padre que era también una manera de situarme yo ante él. Pero desde luego yo el papel que quiero asumir en este libro, espero haberlo conseguido, es el de un testigo. Cuando yo hablo de mí es exclusivamente porque tiene que ver con alguna cosa que o resuelve mi padre o hace mi padre y eso es importante. Por ejemplo, hablo de mí en relación a una pasión que tengo, pero que yo no sabía del todo por qué la tenía tan arraigada, que es el fútbol, ¿no? Y es que mi padre se divorció de mi madre cuando yo tenía 9 años, poco siguiendo su propio ciclo. Él perdió a su padre a los 9 años y él se divorció de mi madre cuando yo tenía 9 años. Y entonces él se tuvo que hacer cargo de mí los fines de semana y él descubrió prácticamente que tenía hijos porque antes mi mamá se encargaba de todo, ¿no? Y él llegaba y daba 2, 3 órdenes y hablaba de lo que quisiera en la sobremesa, pero quien hacía prácticamente todas las actividades de la casa era mi madre. Pero a partir del divorcio tuvo que hacer algo conmigo. Me llevó al zoológico, pero ¿cuántas veces puede uno ir al zoológico sin aburrirse, no? Vimos algunas películas y nos gustaron mucho, pero la cartelera no siempre te apoya en eso. Y un día me llevó a un estadio de fútbol y a mí me fascinó el juego. Y entonces decidió que todos los domingos los pasáramos en los estadios. O sea que el lugar donde yo más veces vi a mi padre durante mi infancia y mi adolescencia fue un estadio de fútbol. Obviamente esto me hizo que me cautivara el juego, ¿no? Y solo al escribir el libro me di cuenta de una cosa, Gaby, que en un momento estoy escribiendo de que él me llevaba al estadio y de pronto cuando yo pude ir por mi cuenta con mis amigos al estadio, mi padre me dijo, no te preocupes, ve con ellos, y se alejó. Hasta ese momento yo pensaba que él era un gran aficionado al fútbol. Además en las tribunas él hacía una gran alaraca porque le molestaba mucho la vulgaridad y la descortesía del público de fútbol. Si viera lo que sucede hoy, sería peor, ¿no? Pero salía el equipo visitante y lo abucheaban. Y mi padre se levantaba en las tribunas y decía, no puede ser, ellos son nuestros invitados, ¿qué sería de nosotros sin los oponentes? Es la dialéctica de los contrarios, no podemos jugar con nosotros mismos, no hay mayor orgullo que el tener un adversario, aplaudan. Y la gente aplaudía porque lo veían como un perturbado ahí en la tribuna, ¿no? Para que se callara, ¿no? Pero yo en mi infancia interpretaba esto como pasión futbolística, porque yo decía, bueno, mi padre es raro, habla raro, ¿no? Porque siempre habló raro, ¿no? Porque hablaba como un filósofo, ¿no? Pero estaba yo convencido de que él era un gran hincha, un forofo, como se dice en España. Y me sorprendió que de pronto dejara de ir.
Y entonces yo al escribir el libro me di cuenta, y esto me conmovió, de que no había ido al estadio por ser aficionado, sino por ser padre. Y eso me pareció revelador, porque él no era una persona que me dijera, ay, qué contento estoy contigo, compartiendo. O sea, nunca me expresó un afecto especial. Su manera de hacerlo era llevarme, ¿no? Y oírme hablar de jugadores y de cosas así, que, bueno, con los que yo estaba encandilado. Entonces, bueno, todo eso creó un vínculo sentimental, pero que cobra más fuerza al recordarlo por escrito. ¿Y él es culpable de que tú seas uno de los 11 que le van al Necaxa? No. Digo, nada más para que los que vienen de fuera de México, el Necaxa es un equipo al que de verdad le van como 11 o 12 personas. Uno de ellos es Juan Villoro, la verdad. No, a ver, ¿qué escarnio? Las cosas que uno tiene que soportar por ser necaxista. Mi padre, por pertenecer a la comunidad española de México, apoyaba al equipo Asturias, pero el equipo Asturias desapareció, ¿no? Y cuando desapareció el equipo Asturias, surgió desde la segunda división hacia la primera los Pumas de la universidad. Y como él era un universitario de tiempo completo, se sintió autorizado a tener un nuevo equipo. Porque en la vida yo sostengo que se puede cambiar de todo, incluso de sexo, ¿no? Con una operación, pero cambiar de equipo de fútbol es como querer cambiar de infancia, ¿no? Y eso no se vale, ¿no? Entonces, mi padre aceptó a los Pumas de la universidad, pero y esto nos lleva al tema de las identidades, porque yo vivía en un barrio donde mis mejores amigos eran necaxistas, y yo me quería asimilar ese barrio, yo quería ser de esa calle. Y entonces me volví necaxista. El Necaxa, como ya muy bien dijo Gaby, con cierta ironía, es un equipo al que le va muy poca gente. En una de las más importantes series de la televisión mexicana, El Chavo del Ocho, hay un personaje, Don Ramón, que cada vez que hay un conflicto, que cada vez que hay una polémica, él, para zafarse de cualquier responsabilidad, dice, yo le voy al Necaxa. Eso quiere decir que no molesta a nadie, porque a nadie le interesa el Necaxa, y tiene muy pocos aficionados. Entonces, él pertenece a una ilustrada minoría, ¿no? Entonces, bueno, yo me volví necaxista por querer ser de mi calle. Volvemos al tema de la identidad, pero el fútbol mexicano es víctima de toda clase de abusos. A este equipo se lo llevaron a jugar a Aguascalientes, donde actualmente está, y fui a verlo jugar en Aguascalientes, porque además Aguascalientes, para los que no son de aquí, es una ciudad bastante lejana, no puedes ir y volver el mismo día, ¿no? Bueno, en avión tal vez, Sí, pero igual sí, no te pero no dan está los conectada. horarios. Sí, el caso es que llego yo y de pronto estoy en el estadio rodeado de japoneses y todos hablaban español y yo les empiezo a hablar con ellos y exacto, y les digo, pero ¿por qué están aquí? Me dicen, es que aquí está la planta ensambladora de Nissan más grande de toda América Latina y nos encanta el fútbol. Y me dijeron, pero además date cuenta de esto, tu equipo, el Necaxa, tiene los colores de la bandera japonesa, rojo y blanco, y el Necaxa es el equipo de los Rayos, porque lo fundó el sindicato de electricistas, entonces es el equipo de los Rayos y nosotros somos el país del sol naciente. Entonces, por querer ser de mi calle, apoyo a un equipo de japoneses de Aguascalientes, ¿no? Que hay que decir Esas que son esta es las sí, confusiones, las confusiones de la identidad. Que además hay que decir que en esta temporada el Necaxa le va bien. Es por primera vez en mucho tiempo que al Necaxa le va bien. Yo soy muy futbolera, no le voy al Necaxa, pero la verdad es que me da mucha risa. Oigan, antes de abrir para comentarios o preguntas, lo que quieran hacer, nada más, Juan, dos preguntas. La primera, tu mamá también juega un papel obviamente importante en tu vida, eso me queda muy claro, pero también en el libro juega un papel importante. Sí, desde luego, la madre es una figura tan importante como la del padre, creo que desde el punto de vista sentimental, emocional, mucho más importante. Si mi padre era muy retraído en cuanto a las emociones, mi madre es volcánica en cuanto a las suyas. Ella no necesita ser escrita porque ella ya es un libro abierto, es una persona que prodiga literatura por todos lados, es una persona que cuenta historias de la gente, incluso en tiempo futuro, ¿no? O sea, te dice, esa muchacha se va a embarazar, ¿no? Así. Ese amigo tuyo es capaz de matar, ¿no? Y muchas veces acierta, ¿no? Entonces, ella no necesita ser narrada y ella me enseñó a mí a ver a los demás y también tiene una relación con mi padre muy especial porque ella afortunadamente todavía vive y me pareció que el libro tenía que desembocar en un epílogo.
creo que el tribunal más difícil al que te puedes someter en la vida es lo que puede decir de ti tu expareja, porque si ya no es tu pareja, no tiene ningún compromiso para hablar bien de ti y te conoce mucho, entonces puede decir cosas tremendas, ¿no? Y entonces pues yo la fui a entrevistar, el epílogo es un diálogo con ella sobre mi padre, dice algunas cosas que son duras. Hay un momento en el libro que tiene que ver con temas de comunidad y con temas del amor. Mi madre ya se estaba separando de mi padre y lo acompañó en un viaje a la India. El embajador en la India era Octavio Paz. Octavio Paz estaba soltero. Según dice mi madre, se interesó bastante en ella, ¿no? Y mi padre había escrito un texto sobre la soledad del ser humano. Y eso está en el libro. Pues hay un capítulo que es quizá un poco más denso desde el punto de vista reflexivo, pero que a mí me parece muy importante. En 1948 mi padre escribe un ensayo sobre la soledad del ser humano y dice cómo vencer la soledad del ser humano que ya no necesariamente cree en una iglesia, no pertenece a estamentos aristocráticos como los había antes, el Estado no representa lo mismo para él. ¿Cómo vence su soledad? Y él dice por medio de la comunidad. O sea, ahí ya está un poco en una nuez, en germen, su idea que después va a desarrollar con las comunidades indígenas de la comunidad. Entonces el ser humano puede, el infierno de la soledad lo rompe de esa manera. 2 años después, Octavio Paz escribe su famoso libro El laberinto de la soledad y se pregunta lo mismo, ¿cómo el hombre contemporáneo puede romper la soledad? Y él dice, por medio del amor y del erotismo. Entonces están en la India estas 2 personas que han hablado de esto, de cómo romper la soledad por medio de la comunidad o por medio del amor. Y Octavio Paz le hace ojitos a mi mamá y mi mamá le da la razón a Octavio Paz. Entonces es una especie ahí como de triángulo complejo, sobre todo para un hijo, ¿no? Pero digo que no pasó a mayores, pero que habla un poco como de distintas actitudes en la vida y nuevamente de cómo la vida privada se comunica con la vida pública, ¿no? Y entonces pues sí es una figura muy importante en el libro, mi madre, y me enseñó a ver el mundo realmente ella, y el libro por supuesto le está dedicado. Bueno, el libro está a la venta aquí afuera por si no lo tienen aún, para que lo puedan tener y que además Juan se los pueda firmar, además de la obra de teatro que ya decíamos que está este fin de semana. Y una última pregunta antes de abrir, Juan, al público, lo que te quieran preguntar o comentar. Pero, ¿qué sientes, qué haría falta hoy de la mirada de tu papá? Si pensamos en el mundo en el que estamos, ¿qué hace falta de la mirada de tu papá hoy? O sea, una mirada como la de tu padre en este México de ahorita, ¿qué nos daría o qué perdimos finalmente cuando no está presente? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que hemos perdido en general es el pensamiento complejo, es decir, la idea de que todo es mucho más complicado de lo que vemos a primera vista y vivimos en una sociedad binaria en donde en internet no das un like o te sumas a un linchamiento, apoyas una tendencia política o apoyas la otra y parecería que en medio no hay nada. Y si apoyas una no puedes criticarla porque ya la apoyaste. Estamos en un mundo de polarizaciones y de simplificaciones. Y entonces lo más interesante a mí me parece de la forma en que él veía la realidad es justamente el pensamiento complejo. Y ese pensamiento complejo está hecho de matices, está hecho de posposiciones, de enmiendas, de cambios de opinión, ¿no? Una persona de pronto dice, yo nunca he cambiado de opinión. Pues qué vergüenza no cambiar nunca de opinión, ¿no? El orgullo de dejarte persuadir de algo. O sea, yo creo que la conversación, que es uno de los principales medios de comunicación, no es para que uno se imponga al otro, sino para llegar a un punto de acuerdo que no existe sin el uno y sin el otro. Ese punto de encuentro que solo se da por el intercambio común, ¿no? Y eso tiene que ver con el pensamiento complejo. Y yo creo que eso, pues yo lo he hecho mucho en falta en el mundo contemporáneo y creo que él ayudó mucho a entender el mundo en una complejidad más rica, más tolerante, más incluyente. El libro se llama La figura del mundo, no porque mi padre sea la figura del mundo, porque eso sería una cuestión verdaderamente descomunal, sino porque él decía que todas las épocas y todos los momentos tienen una figura secreta que ordena ese tiempo. Escribió un texto sobre Sor Juana Inés de la Cruz, donde decía todo lo que era la Nueva España en cuanto a cosmogonía, arquitectura, cultura barroca, literatura, política, gastronomía, todo eso entra en una figura que hizo la monja Jerónima,
¿no? Entonces, los pensadores crean una figura del mundo y esa figura del mundo siempre es compleja. Esa figura del mundo tiene cosas buenas y malas, tiene una aceptación de lo que es esa realidad. Y yo creo que eso nos hace mucha falta en el mundo contemporáneo tan intolerante y donde se excluye tanto al otro y se cancela tanto al otro o a la otra. Gracias, querido Juan. Y pues abro, no sé si alguien quiera hacer algún comentario. Es un momento catártico también, porque sé que mañana tendremos todos una sesión larga, pero no sé si alguien quiera comentar algo o preguntarle algo. Juan, no sé si tenemos... ahí va el micrófono. Gracias. Voy a declamar. Vas a declamar, venga. De Juan a Juan. Tenía una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, pero es, ¿hay vida inteligente en el planeta? ¿Tú crees? Esta es la que... Y bueno, la otra es, sí. ¿Tu padre te viene en sueños? ¿Te da abrazos? ¿Te da los abrazos que no te dio en vida? Fíjate que las dos preguntas son muy interesantes. Hombre, son geniales. A ver, sí. Bueno, las preguntas revelan que no solo hay vida inteligente en el planeta, sino vida genial en el planeta, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día es que las máquinas se han vuelto progresivamente inteligentes y nosotros progresivamente tontos. O sea, está estudiado el famoso coeficiente de Flint, que fue un científico social que murió hace apenas unos 3 años, 4 años. Él estudió la relación estadística del cociente intelectual con la especie humana y él pudo hacer mediciones que demostraban que hasta los años 70 hubo un crecimiento vertiginoso del cociente intelectual por mayor educación, mayor alimentación, mejores condiciones de vida y que a partir de los años 90 esto se estancó un poco y luego empezó a declinar. Y ha declinado porque cada vez utilizamos menos funciones, la tabla de multiplicar que antes memorábamos ya no lo usamos, si antes teníamos por lo menos 10 números telefónicos en la cabeza, ahora ni siquiera nos sabemos el nuestro, antes para llegar a cualquier sitio teníamos que tener un papel más o menos cognitivo del espacio y saber que detrás de un supermercado había una lonchería y después un puesto de tamales y ahí empezaba una calle por donde teníamos que subir, ahora vamos confiando en un GPS, en fin, todas estas cosas son importantes. Entonces, desgraciadamente, la vida inteligente sigue existiendo, pero desgraciadamente avanzan las máquinas y nosotros como especie disminuimos, lo cual no quiere decir que haya magníficos científicos y grandes artistas y todo, pero son excepciones e individuos, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes desafíos sociales es mantener la integridad de lo humano. Y la inteligencia pertenece a lo humano. Somos la primera generación de la especie que enfrenta una página en donde tiene que decir no soy un robot. Es decir, somos la primera generación que tiene que demostrar que no es una máquina, porque ya estamos en contraposición con las máquinas. Y la segunda pregunta de mi tocayo es ya digna de un psicoanálisis, ¿verdad? Porque que si sueño con él y me abraza, es afectuoso, no recuerdo abrazos, pero lo que es muy sorprendente es que cuando yo sueño a mi padre, él es mucho más joven de lo que yo soy ahora. O sea, en sueños tengo un padre de 35 años que me dice cosas. Y, yo le pregunté alguna vez cuál era la edad que más le había gustado en la vida y dijo los 30 años, ¿no? Entonces tengo un padre muy joven en los sueños que me da consejos y todo, y yo lo veo como una autoridad. Él es mucho más joven que yo, pero en el sueño él es mi autoridad, ¿no? Eso es algo curioso. Qué maravilla, gracias. A ver, aquí hay otra y ahorita vamos con más. Sí, ahí vamos con otros. Adelante. Juan, yo te quiero ¿Puedes hacer una presentar pregunta. nomás? ¿Perdón? ¿Te puedes presentar? Sí, yo me llamo Romy Acosta. Trabajo en una fundación, pero te quiero hacer una pregunta como mamá. Yo estoy viendo como que la lectura en la generación de mi hijo no es algo como, o sea, está perdiendo relevancia, ¿no? Y para mi generación la lectura fue algo muy importante. Entonces te quería preguntar cómo piensas que podemos promover la lectura o qué estrategias o qué piensas que puede resultar en contra de estas cosas que te dan gratificación muy rápido y el libro te da gratificación pero tarda un poquito más, ¿no? La historia o el desenlace, ¿no? Sí, la lectura es esencial a la educación, a todo. A mí me conmovió mucho que Corea del Sur
después del enorme éxito que tuvo para desarrollarse, en 1953 tuvieron una guerra devastadora y el país quedó dividido entre dos potencias mundiales, Japón y China, y parecía muy poco auspicioso el destino de Corea del Sur. Como ustedes saben, es uno de los países más desarrollados del mundo, pero es un desarrollo un poco caótico el que tuvieron, ¿no? Seúl, por ejemplo, es una ciudad que parece urbanísticamente latinoamericana, pero con mucho presupuesto, ¿no? Es un caos rico, ¿no? Y entonces decidieron en el Congreso dedicar una ciudad perfectamente racional, que fuera una ciudad construida conforme a normas realmente de convivencia espléndidas y destinar esta ciudad a algún propósito específico. Algunos propusieron obviamente llevar la capital a esa ciudad, pero en el Congreso se empezó a discutir y Corea tomó la siguiente decisión. Dijeron, lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro lenguaje. Ellos tienen un lenguaje especial hecho con siglas que son de una eficacia extraordinaria. El rey Sejong, que es la figura más importante de Corea, fue un filólogo y su monumento tiene en el sótano la historia del lenguaje coreano. La bandera coreana es una bandera filosófica porque es una bandera de la dialéctica de la dualidad, el yin y el yang, y que tiene 4 signos abstractos que pueden ser entendidos como las 4 direcciones de la Tierra, o sea, 4 elementos, 4 circunstancias que definen algo, ¿no? Es decir, cualquier ser inteligente puede interpretar esa bandera. Y entonces dijeron, lo más valioso que tenemos es la lectura, los libros, el lenguaje. Y decidieron crear una ciudad para el mundo editorial. Entonces, esta ciudad que está cerca simbólicamente, además de la zona desmilitarizada, la frontera con Corea del Norte, es una ciudad de la lectura. Todo esto en un país con hiperconectividad, lo que tú decías. O sea, pocos países tienen tanto acceso a la conectividad digital como Corea. Y sin embargo, para ellos, el lenguaje sigue siendo la base de su educación y de su formación. Entonces, yo creo que para nosotros es un compromiso esencial promover la lectura. La manera más eficaz de hacerla es leerle a los niños. O sea, yo creo que nada sustituye a la madre, la abuela, que leen un cuento en la noche y porque convierten la lectura en una forma del afecto. Ese niño que crece va a crecer pensando siempre que alguien lo quiso y que las palabras son una forma de ese sentimiento transmitido. Recordarán ustedes que muchas historias infantiles comienzan con la frase había una vez, ¿no? Y la historia de la lectura comienza con otra frase, había una voz. Esa voz es la de la madre, la de la abuela, el hermano mayor que lee el cuento. Es la voz primera. Y yo creo que eso es indestructible, es la mejor forma de patentar lectores. Y luego, por supuesto, los que escribimos literatura, pues yo escribo mucho para niños. La verdad, yo vendo mucho más para niños que para adultos. Entonces, también eso, de alguna manera, me da un aliento. Me preocupa un poco porque mi edad intelectual es como de 13 años, más o menos, porque es como más conecto con los lectores, ¿no? Ahí hay un grado de, bueno, aunque decía Baudelaire, tenemos de genios lo que conservamos de niños, ¿no? La infancia es un capital inagotable. Me da mucho gusto poder conectar con ellos, pero también me da mucho gusto que son futuros lectores, ¿no? O sea, que pueden leer un libro. Yo ahora vengo del TEC de Monterrey, aquí en el campus del Estado de México, y encontré a varias personas que están haciendo su doctorado en el TEC de Monterrey, que me dice, el primer libro que leí fue un libro tuyo para niños, y eso pues a mí me hace sentir justificado. Es decir, tenemos todos que implicarnos en que haya libros, bibliotecas, librerías, libros a buen precio, cuentacuentos y familiares que lean cuentos, que los compartan. Mejores maestros, porque si los maestros no tienen pasión por la lectura, no pueden enseñarla, porque yo creo que la lectura no se impone, se contagia. Sí. Y hay una parte en lo que dice Juan que me parece fundamental. Yo siempre he pensado que la peor campaña o de las peores campañas que hemos tenido para fomentar la lectura era la que decía lee 20 minutos al día, porque yo decía lee 20 minutos al día, come brócoli y zanahorias, y lo ponen como en el mismo nivel. Entonces, no te gusta el brócoli, no te gustan las zanahorias y no vas a leer 20 minutos al día porque se vuelve una especie como de obligación en dosis, ¿no? Y tal vez a mí lo que me enamoró en su momento de que me contaran historias, que luego empecé a leer, era pues que yo tenía junto a mí a una abuela que me contaba historias, simplemente me contaba historias, y me enamoraba tanto las historias que me contaba que luego fui buscando otras para yo leerlas. Entonces sí creo que hay una parte como de
de cascada en donde nos tenemos que implicar también en lo emotivo, ¿no? No solamente, o sea, por favor rehuyan lean 20 minutos al día, me parece una cosa espantosa, la verdad. Ojalá lean 200 horas al día, eso sería increíble. A ver, Jorge Lanzagorta, que creo que andas por ahí, Sí. ahí estás, adelante Jorge. Bien, bueno, primero agradecerles y la admiración también profunda para ambos, ¿no? Juan y Gaby. Yo formo parte de un equipo de fútbol para personas ciegas en Puebla que se llama Topos, y ese Topos viene de uno de los cuentos del viejo Antonio, ¿no? De El león mata mirando, que habla tanto de esta parte superficial de las miradas que luego nos dejan en esa parte y nos pueden incluso hundir, matar, y se va a la contraparte del topo que es ciego y que solamente se fija en la parte del sentir desde el corazón, ¿no? Y entonces ahí hay un diálogo interesante. Pero justo mi pregunta va como en torno al cómo generamos esta curiosidad por la diferencia, ¿no? Por el otro. Creo que desde la chamba de un escritor y la tuya también, Gaby, desde el ser entrevistadora, hay una curiosidad genuina, ¿no? Por esta diversidad, y un poco saliéndonos de esta parte como romántica del crear comunidad, que creo que a veces caemos mucho en este decir, pues nos juntamos, compartimos territorio o compartimos una actividad en común algunas personas, pero se nos va y nos clavamos solamente en lo que nos une, ¿no? En lo que nos hace compartir un espacio. En el caso mío del formar parte de una comunidad que somos personas ciegas o con baja visión y que nos gusta el fútbol, ¿no? Y se acabó. Y ya nos surgen quizá los diálogos con los otros temas de qué más nos hace individuos también que formamos parte de una comunidad, ¿no? Y creo que esa curiosidad por las diferencias o por la diversidad nos hace que estas comunidades no choquen con otras, ¿no? Sino que más bien nos va a decir, primero veamos qué hay por ahí y luego ya generamos un diálogo, ¿no? Entonces es como mi pregunta, ¿cómo generamos esa parte de la curiosidad? Sí, Buena pregunta, gracias. sí, yo creo que la literatura en su sentido más rico pues es el arte de las diferencias, ¿no? Y una de las cosas más ricas de la literatura es que te permite identificarte con circunstancias muy distintas a ti. Esto tiene que ver con gente de otros países y de otras épocas. Tú no eres ruso, pero te puedes identificar con un personaje de Dostoyevsky, o no eres japonés, pero te puedes identificar con un personaje de Kawabata. Estoy hablando exclusivamente de diferencias que tienen que ver con épocas o que tienen que ver con países, pero también están las distintas maneras de percibir la realidad, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, es la ceguera. Yo escribí un libro que se llama El libro salvaje, que es la historia de un libro que está escapando en una biblioteca. Es un libro para niños. El protagonista tiene 13 años y ese libro no quiere ser leído. Es un libro que se resiste a ser leído. Entonces la historia es tratar de leerlo. Y entonces en ese libro aparecen varios desafíos para llegar a él. Y uno de ellos tiene que ver con la ceguera, porque los niños se dan cuenta de que algunos de los mejores autores de la historia han sido ciegos y en parte han podido ver más porque han superado, digamos, esta discapacidad con una sensibilidad muy profunda y han logrado hacer cosas muy importantes, ¿no? Si Cervantes encontró la libertad en una cárcel, se le ocurrió el Quijote cuando estaba detenido en Sevilla, pues también muchas gentes que tienen un impedimento desarrollan otras facultades. Entonces ahí se habla de Borges, de Milton, pero los niños que están buscando el libro tienen que pasar por esta experiencia. Tienen que pasar por esta experiencia y en la biblioteca donde están ellos buscando el libro hay una zona que son el cuarto de los libros de sombra. Entonces ellos mismos tienen que pasar por una experiencia a oscuras para buscar los libros a oscuras y ellos mismos también encontrar otra forma de la luz. Y cuando encuentran esa forma de la luz, pueden seguir adelante. Entonces esto me pareció a mí muy importante y una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida es que ese libro se publicó en braille, ¿no? Justamente porque entendieron o que había ahí una relación con esto. Y yo creo que, no me quiero poner a mí de ejemplo, bueno, ya me puse, pido una disculpa, ya me puse porque es la práctica que yo hago, pero en la literatura que yo he leído, yo he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, yo no soy mujer
y he aprendido a través de la literatura una serie de expresiones y sentimientos, etcétera, de mujeres. Allá cruzamos una frontera de género y hay libros que tocan otro tipo de experiencias humanas que tienen que ver con conductas diferentes, conductas forzadas por condiciones religiosas, por condiciones políticas, etcétera. Y entonces la literatura es eso, es ese arte de la diversidad en donde milagrosamente logramos universalizar lo particular. O sea, un personaje es particular y entonces universaliza otras cosas. El primer libro de nuestra tradición es El Lazarillo de Tormes y tiene que ver justamente con la ceguera. Es un libro muy importante y de hecho nosotros hablamos de Lazarillo porque el personaje se llama Lázaro, ¿no? Y es también ahí claro, esa es una historia picaresca. Entonces no hay una consideración necesariamente, digámoslo así, incluyente de las diferencias, pero sí hay una representación muy viva de estas diferencias. Y yo te diría, Jorge, en mi caso, y lo voy a decir también en primera persona, pero un poco por la historia de vida, yo desde muy pequeñita me descolocaron con mucha frecuencia. O sea, yo me fui a vivir fuera de México, yo nací en México, pero me fui a vivir fuera de México cuando tenía 1 año, viví en Alemania muchos años y cuando regresé a México, pues yo hablaba un español como muy alemán y entonces aquí se burlaban mis primos y siempre tuve de alguna manera cerca de mí a una persona defensora en el sentido de la afirmación, no en el sentido de la protección absoluta, sino en el sentido de déjenla en paz, porque es. Y en el caso de México era mi abuela, que mi abuela murió hace muchos años, obviamente, pero mi abuela fue para mí la figura más importante, mi abuela materna, porque era de la déjenla, y era la única que siempre me dijo que yo era Miss Universo, lo cual me parecía increíble. Tenía evidentemente pues un problema de apreciación estética, pero ella siempre decía, ahí viene Miss Universo, y me trataba como con ese cariño absoluto de ahí viene esta persona que es especial. Y yo creo que en los diferentes momentos de mi vida, cuando regreso a Alemania, por ejemplo, estaba yo, no sé, como en secundaria, un poquito antes de la secundaria, y recuerdo muy bien que en el salón en el que yo estaba había 2 chicas turcas en este mundo alemán donde los turcos, las turcas en ese momento estaban todavía luchando por, digamos, una identidad propia y por ser incorporados como ciudadanos del mismo nivel, digamos, ¿no? Hoy es una situación evidentemente diferente. Y la verdad es que estas chicas a mí me caían mal porque me caían mal. O sea, no por ser turcas, simplemente me caían mal. Y mi madre lo que hizo un día fue que yo llego a la casa después de la escuela y estaban estas 2 chicas ahí para que comiéramos juntas. Y mi mamá dijo, nunca vas a tratar mal a una persona que es diferente a ti. Y yo tenía ganas de decirle, es que no las trato mal porque sean diferentes a mí, solamente me caen mal, me parece que son. Pero bueno, terminé comiendo con ellas y aprendí esa lección y yo tendría, no sé, 10 años, una cosa así, y luego me tocó irme a vivir a Venezuela y también fue como confrontar otro mundo y luego regresar a México. Entonces creo que tuve la suerte, porque no diría que necesariamente le pasó lo mismo a mis hermanos, pero tuve la suerte de siempre tener cerca de mí a alguien que me hacía ver que mi mirada no era la única mirada, ¿no? Sino que mi mirada era una más junto con las miradas que estaban ahí y que mi mirada importaba, pero importaban también las demás. Y a la fecha eso es lo que a mí me mantiene con la curiosidad perpetua de que yo veo a alguien y lo primero que quiero hacer es platicar con esa persona, hacerle preguntas y conocer a esa persona. Entonces creo que lo que nos permite un poco abrirnos en este escenario es ver que nuestra mirada es solo nuestra mirada. Es rica, es profunda, es buena, es maravillosa, pero es solo nuestra mirada. Y puede ser la mirada a través de los ojos, puede ser la mirada a través de la piel, puede ser la mirada a través del sonido. Yo nunca pensé que me iba a dedicar al sonido. Yo odiaba mi voz y hoy vivo de mi voz. Allá atrás hay una persona que fue profesor mío en la Universidad Iberoamericana y que la única materia que a mí me faltaba por aprobar era Radio 1. Y entonces llegué con el profesor Jorge Villalobos y le dije, oye Jorge, ya por favor, o sea, ya me tengo que graduar, es la única materia que me falta y es la materia Radio 1. Y Jorge me dijo, vamos a pensar lo que significa la radio para ti. Y yo le decía, para mí no significa nada la radio. Y hoy vivo de hacer radio, hoy vivo de mi voz y lo que más me gusta es hacer voz. Así que Jorge querido, nunca se me va a olvidar esa conversación que tuvimos y yo le decía a Jorge, algo tenemos que hacer para que yo termine la licenciatura y me dijo, piensa lo que es la radio y si piensas lo que es la radio y me puedes explicar lo que es la radio, vas a aprobar esta materia. Así que nunca se me va a olvidar y siempre voy a decir que uno mira a través de los ojos, a través de los oídos, a través de la piel y a través de todo.
Así que bueno, vamos medio terminando, querido Juan, y me preguntaban hace rato, y venía yo para acá también recordando cómo en el sismo, en los sismos del 2017, escribiste un poema que fue muy conmovedor para muchos de nosotros. Yo me acuerdo ya estando al aire, cuando después de los sismos del 2017, en septiembre de 2017, cuando estamos al aire y hay una ceremonia en el Zócalo capitalino, se está izando la bandera, hay la bandera media asta, y a mí se me ocurrió, porque quise hacerlo, pues leer este texto tuyo extraordinario, este poema en donde tú te metes de lleno a decir, ¿y dónde estamos? Este puño en alto en donde nos convocas a muchos, y la verdad es que yo tengo que decir que a mí por lo menos me generó un llanto, incluso un llanto al aire. Creo que a veces vale llorar al aire también, ¿eh? Y lo leí completito, me acuerdo perfecto que lo leí completito, este poema de Juan, cuando dice este puño al aire. Ustedes recordarán, los que son de la Ciudad de México, y los que no, se los contamos un poco, pero la idea del puño era hagamos silencio. Cuando se levantaba el puño era hagamos silencio para ver si escuchamos a las personas que están enterradas abajo de los escombros. Y se hizo una imagen muy poderosa, levantemos el puño. Y a partir de ello, Juan, escribes un texto muy conmovedor que yo recuerdo haber leído al aire, y lo leí al aire mientras lloraba, y durante varios años lo seguí leyendo porque me parecía muy importante y la gente conectaba con eso. ¿Qué te dejó también hacer esto, Juan? De repente decir el puño en alto. Bueno, ese texto, como tantos, surgió de la desesperación, porque yo escribo en el periódico Reforma todos los viernes, publico, y el texto lo tengo que entregar el jueves. Cuando llegó el jueves, el terremoto era recientísimo y yo en lo único que podía pensar era en lo que había pasado, pero como tantos de nosotros, yo no tenía ninguna clave al respecto. Entonces dije, bueno, voy a tratar de captar lo que para mí ha sido lo más conmovedor, que fue justamente ese gesto de levantar el puño, porque cuando los brigadistas lo hacían, una vez más los brigadistas, la sociedad civil rebasó las iniciativas del gobierno y se pusieron de acuerdo en hacer eso, y era levantar el puño para que todos guardaran silencio, todos interrumpieran su trabajo y trataran de oír al más necesitado. O sea, ese ponerse en el lugar del otro, que ese otro era el más débil, era el más importante por ser el más débil, y había que buscarlo. Y entonces a mí me pareció que eso era lo que definía esas jornadas de solidaridad. Y primero escribí un texto donde decía más o menos lo que les acabo de decir, pero yo tengo que escribir 4,300 caracteres y bueno, escribí un texto que era absurdo, realmente era la descripción de un gesto, y acababa siendo como las famosas instrucciones para subir una escalera de Cortázar, ¿no? Nada más que el texto de Cortázar tiene una intención cómica y el mío era involuntario, casi cómico involuntariamente. Entonces dije, no, voy a tratar de hacer más bien una letanía en donde yo diga las cosas que sentí, pero yo voy a situar, y eso fue una cosa que se me ocurrió ahí en ese momento, voy a decir, el protagonista no soy yo. El protagonista es alguien con quien estoy hablando. Es un otro anónimo que es el que está en la calle, es un brigadista o una brigadista, es el que está ahí, ¿no? Y entonces se me ocurrió apelarlo a él, ¿no? Y entonces hablar, eres del lugar donde recoges la basura. Es el primer verso o el primer latigazo que se me ocurrió, porque yo creo que nosotros podemos estar muy orgullosos de una ciudad cuando nuestro equipo gana el campeonato o cuando hay una fiesta nacional o inauguramos algo importante, pero verdaderamente pertenecemos a una ciudad cuando nos hacemos cargo de sus desperdicios, ¿no? Y eso fue lo que nos dejó este sismo, y entonces pues así surgió la letanía escrita de un día para otro. Yo además tenía que hablar con el periódico a cada rato, porque como yo no escribo en verso, yo escribo, entonces los caracteres se desajustaban y me decían, Juan, te faltan 3 versos, Juan, te falta, no, ya te pasaste, quita este. Entonces, bueno, se fue haciendo así y bueno, y me dio mucho gusto que tuviera pues una resonancia como la tuya, y para mí pues es motivo de orgullo que lo hayas leído. No, gracias, querido Juan. Para mí fue importante y para todos fue importante, un momento catártico. Las plumas, las voces importan también para hacer sentir que somos comunidad y sentir que sentimos juntos. Gracias, querido Juan. Gracias a todos ustedes. Muy buena noche.